Hola, buenos días. Comenzamos nuestro webinar de IDS Connect, que hoy pone luces largas para vislumbrar las tendencias de futuro de los vehículos blindados y que les traemos gracias a la compañía líder en este sector, Santa Bárbara Sistemas. Antes de presentarle a los cuatro ponentes que nos van a detallar el tema desde distintos puntos, de vista les repaso brevemente los resultados del webinario que desarrollamos el pasado diciembre sobre la nueva organización del Ejército de Tierra y el proyecto Fuerza 35. De momento ya supera las 2.700 visualizaciones, que son las que suman los más de 220 asistentes que tuvieron la oportunidad de seguirlo en directo y las por encima de 2.500 visualizaciones adicionales que posteriormente ha registrado la versión completa de este webinario que se encuentra alojada en el canal de Infodefensa Televisión que tenemos en YouTube, donde todavía continúa disponible, donde todavía lo pueden ver. Bueno, gracias a todos ellos, además por el alto grado de satisfacción que han otorgado a esta sesión, como pueden ver en la parte inferior derecha del gráfico que tienen en sus pantallas, donde pues, prácticamente nos dan un sobresaliente del que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, vamos ya con la sesión de hoy. Como les decía, cuenta con cuatro ponentes de primera línea. Se trata del coronel de Infantería de Marina, Enrique Apolo Montero Ruiz, destinado en la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material, la DGAM, adscrita al Ministerio de Defensa. También vamos a contar con el coronel José Miguel García García, jefe del Centro de Fuerza Futura 2035 del Ejército de Tierra. Otro de nuestros ponentes es el director ingeniero de vehículos de cadenas en Santa Bárbara Sistemas, Carlos Gil. Y el cuarto en intervenir va a ser el director de negocio también de Santa Bárbara Sistemas, Víctor López Benítez. Cada uno de ellos va a protagonizar cada uno de los cuatro bloques en los que hemos dividido esta sesión, que en total va a durar una hora. Dentro de esta hora y tras las ponencias tendremos unos minutos para que nuestros protagonistas de hoy puedan responder a las preguntas que ustedes ya pueden plantear desde ahora a través del apartado específico para ello que tienen a la derecha de sus pantallas. Es clave que las cuestiones que nos hagan llegar sean cortas, sin preámbulos y directas. Bueno, el primer bloque lo va a desarrollar, como decía antes, el coronel de Infantería de Marina, Enrique Apolo Montero Ruiz, que, como les he comentado, está destinado en la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación de la DGAM. Entre otros destinos, el coronel Montero ha sido director de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster y ha estado destinado, entre otros, en Bosnia-Herzegovina, Italia y Líbano. En su intervención, el coronel Montero, que va a aparecer ahora en una nueva pantallita junto a mí, va a repasar las claves de la iniciativa dedicada a las capacidades de combate terrestre del Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa, el conocido como EDIDP. Bueno, coronel, buenos días. Comience usted cuando quiera su ponencia, que lleva por título Enfoque del futuro de los blindados desde las iniciativas europeas. Adelante. Sí, buenos días. En primer lugar, pues quiero agradecer a IDS Connect pues, esta iniciativa de los webinarios que está organizando ella, que ya tiene una historia, y que nos permiten a todos profundizar en los temas de defensa de más actualidad. En primer lugar, y creo importante antes de desarrollar pues, cómo se ven los blindados desde la Unión Europea, desde las iniciativas europeas, contextualizar la situación. Es decir, cómo ha llegado la Unión Europea a la situación actual de enfocar el sector de la defensa o darle más importancia al sector de la defensa que le había dado hasta la fecha. En primer lugar, recordar el escenario geopolítico de los últimos de este siglo XXI, en el cual pues, ha obligado a Europa pues, a asumir más responsabilidad en el sector de seguridad y defensa, buscando promover fundamentalmente la base industrial y tecnológica. Para ello, ya en el año 2016, a través de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, se lanzaron dos iniciativas fundamentalmente. La PESCO, más conocida, que es para fomentar el desarrollo coordinado entre las naciones europeas, y los fondos europeos de defensa. Es en la que me centraré fundamentalmente. En la PESCO se crea un contexto para promover que los países pues, adquieran o aumenten sus compromisos en el sector de la defensa. Y en cambio, en los fondos europeos de defensa, en el EDF, hay una diferencia sustancial. Y es que
ya la Unión Europea ha asignado un presupuesto de 7.000 millones de euros para promover proyectos de desarrollo en el sector de la defensa entre el año 21 y el año 27. Estamos hablando de, por lo tanto, animar a los países a que ellos asuman una serie de compromisos, a que la Unión Europea ya pone dinero, está poniendo una cantidad más importante. Este año, en el 21, comenzará la primera convocatoria de proyectos. Previamente ya ha habido 2 años en los cuales se han desarrollado con carácter experimental proyectos llamados EDIP, en los cuales con una cantidad de 500 millones de euros pues ya se han convocado propuestas para que dentro de los países, las empresas propongan futuros proyectos relacionados con defensa. Esto, ¿a qué obliga? Obliga a que las empresas ya tienen que ir cambiando de paradigma. Es decir, teníamos hasta la fecha pues, empresas nacionales para cubrir necesidades de defensa de cada país, incluso consorcios nacionales para necesidades nacionales, y ya pasamos a otro paradigma, a consorcios europeos para cubrir necesidades europeas. Esto es lo que promueve precisamente la Unión Europea a través de los fondos EDF de los que ya he comentado. Entramos ya exactamente en qué blindados quiere Europa. Cuando digo qué blindados quiere Europa, no es que haya hecho un documento específico con este título, pero en los convocatorios de las ayudas que he comentado previamente, los programas EDIP, que repito, han sido en el año 19 y en el año 20, ya ha habido convocatorias con un montante de 500 millones de euros, se convocaban ayudas para determinados ideas de proyectos que después las empresas iban a desarrollar. Dentro de estas ideas, pues, se marcaban una serie de requisitos. Los requisitos EDIP, y que también serán para los EDF, en primer lugar, para las empresas, que este es un punto muy importante, marca una condición fundamental, y es que cada proyecto tiene que ser presentado por consorcio. Estos consorcios deben ser de al menos 3 empresas de 3 países diferentes. Esto también da una idea del camino que quiere coger la Unión Europea en este sentido. No puede haber ya proyectos nacionales ni proyectos entre solo 2 países, sino que busca ya pues, que sean proyectos de al menos 3 países, por lo tanto da una visión mucho más conjunta de toda la Unión Europea en este sentido. En estos requisitos EDIP y centrándonos en los blindados, todos conocemos las características clásicas de cualquier vehículo blindado, que es la protección, la movilidad y la potencia de fuego. Y en esto, obviamente, pues se seguirá trabajando y se seguirá desarrollando. Pero ahora entramos en otra dimensión. Y es en la dimensión en que un vehículo se verá como un sistema de sistemas. Para hacernos una idea, estamos hablando que no solo el vehículo, sino que este vehículo estará continuamente interoperando con otros elementos. Estará interoperando con drones, estará interoperando con nubes tácticas, con el multidominio, nubes tácticas de multidominio, el Combat Cloud, que ya también es un concepto que está desarrollándose, recibirá información de muchos sensores. Todo esto constituirá un sistema. Este sistema es el blindado del futuro. En este sentido, para que se hagan una idea, si nos miramos un momento a la parte naval, el entorno naval, hoy en día, ya desde hace muchos años, no se concibe nunca un buque como una fragata, como una escolta, sin su helicóptero. Es decir, el sistema de combate es el buque más el helicóptero. Lo mismo va a suceder con los vehículos y lo mismo que va a pasar también con el futuro avión de combate. Es decir, no es solo el vehículo, sino el vehículo interoperando pues, con otros elementos, con el puesto de mando, con otros medios aéreos, con otros drones, de forma continuada. Incluso el vehículo puede tener sus propios drones o sus propios sistemas no tripulados. También este vehículo puede pasar a ser un momento dado, como es la idea que hay, que pueda prepararse para operaciones no tripuladas. Tiene que ser muy modular también para facilitar y mejorar la logística, es decir, una misma plataforma con diferentes versiones y diferentes cometidos. Y, por supuesto, la gran dependencia que tienen estos vehículos, que van a tener estos futuros sistemas, de los medios de información, de los sistemas a través de la nube táctica y a través de los sensores, la información que va a recibir, esto obliga a que la seguridad cibernética deba ser máxima y deba evitar cualquier ataque en este sentido, lo cual es
es un aspecto también muy sensible para los futuros blindados. Bien, ¿qué horizonte temporal se plantea desde el punto de vista de la Unión Europea? Bien, como ven en la imagen, hasta el año 24 pues es empezar a desarrollar conceptos comunes para los requisitos de estos futuros blindados de sistemas de plataformas terrestres. En el decenio del 25 al 34, ir actualizando las plataformas existentes, aumentar la digitalización, mejorar la capacidad también contra carro, asegurar la interoperabilidad entre los blindados y los medios no tripulados, y ya para el año 2035 es cuando se integraría, si se fijan en la transparencia pone introducir e integrar el nuevo carro de combate, el nuevo Main Battle Tank. Cuando habla de integración es precisamente porque se tiene que integrar en todo el sistema de sistemas del que estamos hablando. También es muy interesante lo que habla de aplicar la inteligencia artificial a las armas, a los ataques de precisión. Ya pasamos de sistemas guiados o sistemas inteligentes a sistemas guiados por inteligencia artificial. ¿Qué tenemos actualmente en Europa? Bien, estos blindados de los que estoy hablando, pues repito, pues están en la perspectiva para el año 2035. Actualmente, pues he traído aquí 3 ejemplos. Hay más, pero para que tengan una idea de qué es lo que hay en la actualidad. Está el programa Escorpión francés, que ya es una realidad, y que, al igual que el programa Dragón español, que está ya prácticamente lanzado, estos programas, sí, como recordarán, son consorcios nacionales para satisfacer necesidades nacionales. También está el programa franco-alemán, el futuro carro de combate, y estos son 2 naciones. Evidentemente, todos estos paradigmas van a evolucionar a lo que he comentado, ¿no? Lo que son proyectos supranacionales de al menos 3 naciones y que con perspectiva de cubrir necesidades que satisfagan a todas las naciones de la Unión Europea. Para ir concluyendo, en Europa ya hay una clara voluntad de implicarse en los sectores de defensa. Hemos pasado de promover, establecer contextos para que los países se comprometan, a una implicación con presupuesto, con 7.000 millones de euros en investigación y desarrollo. En cuanto a las industrias, deben también ir evolucionando su paradigma para enfrentarse a un escenario industrial dentro de una Europa coordinada en cuanto a requisitos y desarrollo de proyectos. Lo que Europa busca, desde el punto de vista de los blindados, es un sistema de sistemas que puedan ser vehículos tanto tripulados como no tripulados, interoperabilidad absoluta con estos sistemas no tripulados, con las nubes tácticas, con los puestos de mando, con sensores, con una cantidad de sistemas y de elementos, y todo bajo una máxima seguridad a través de un desarrollo de la ciberseguridad que permita garantizar la defensa ante ataques cibernéticos. Y que es en el próximo decenio, a partir del 24 al 35, cuando más se debe desarrollar todos estos campos. Por último, hoy por hoy no cabe pensar en otro desarrollo que no sea a través de los fondos europeos de defensa, que he hablado del EDF, que este año, en el año 21, se lanzará la primera convocatoria con un presupuesto de 1.000 millones de euros para proyectos de investigación y desarrollo. Y esto es todo por mi parte. Ya, sin más, pues te doy de nuevo la palabra al moderador. Muchas gracias y ya quedo pendiente para las preguntas al final del webinario. Muchas gracias, coronel Montero. Bueno, tenemos ya una idea, un marco europeo sobre el asunto. Ahora vamos a centrar algo más el foco en nuestro país. El coronel José Miguel García García es el encargado de hablarnos de la nueva generación de vehículos que impulsarán la llamada Fuerza 2035. El coronel García, que va a aparecer junto a mí, ya lo tenemos aquí, es el jefe del Centro de Fuerza 2035 del Ejército de Tierra y previamente ha sido, entre otros, coronel jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Baleares. Entre otros destinos, ha estado en Bélgica y en misiones desarrolladas en Irak, Bosnia y Somalia. El coronel García va a exponer las características de la nueva generación de vehículos en servicio en las futuras brigadas de la Fuerza Española. Buenos días, cuando quiera, coronel. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores la oportunidad que ofrecen al Estado Mayor del Ejército
para exponer nuestro punto de vista acerca de los vehículos blindados del futuro y, en particular, acerca de la nueva generación de vehículos que impulsen el proyecto Fuerza 35. Quisiera recordarles que el proyecto Fuerza 35 es la respuesta del Ejército de Tierra a los retos de seguridad y defensa que deberemos hacer frente en los próximos 15 años. Se ha establecido para ello un horizonte a medio y largo plazo y la línea principal de actuación es la innovación y la incorporación de las tecnologías disruptivas en los futuros materiales que doten a nuestras unidades. A día de hoy desconocemos cuáles serán esas nuevas tecnologías, pero sí somos conscientes de que es necesario realizar una asimilación progresiva de esos avances para conseguir la superioridad operacional en el campo de batalla. A continuación, procederé a analizar cuál es el ámbito de actuación de estos vehículos blindados en el futuro y, al igual que los países de nuestro entorno, en España se ha realizado un análisis y se ha llegado a la conclusión de que hay 4 posibles ámbitos de actuación: combates en zonas urbanizadas, ante adversarios con una potencia de combate similar a la nuestra, lo que es un campo de batalla no lineal con amplios espacios, frentes y fondos, y, por último, operaciones en apoyo a autoridades civiles. Se considera como más exigente el combate ante adversarios con una potencia de combate similar a la nuestra en entornos urbanizados. Pensemos que en los próximos 15 años el combate terrestre continuará siendo el centro de gravedad de las operaciones y uno de los medios esenciales para lograr el éxito. Para ello, las fuerzas terrestres constituirán un recurso imprescindible que aportará ventajas inigualables a la estructura operativa conjunta. Permitirán el control del territorio, de la población y de los recursos, siendo más determinantes que cualquier otro instrumento. En este sentido, en el aire, en el mar, en el espacio o en el ciberespacio, se puede influir sobre lo que ocurra en tierra, pero no controlar. Realizarán operaciones terrestres muy rápidas y decisivas, todo se acelerará, se producirá un gran ritmo, no habrá pausas ni tácticas ni operacionales, lo que permitirá lograr resultados en muy corto plazo de tiempo. Como ya he mencionado anteriormente, el proyecto Fuerza 35 pretende dar respuesta a todos estos retos que se plantean para el futuro, incorporando nuevas tecnologías emergentes y disruptivas. A continuación voy a analizar cuáles son las amenazas a las que se enfrentarán los vehículos blindados en el futuro. Y tal y como se ha puesto de manifiesto en los últimos conflictos bélicos en que han intervenido con papel preponderante los vehículos blindados, Ucrania y Armenia, estos se enfrentan a un creciente número de amenazas en el campo de batalla. En primer lugar, los sensores del adversario, cada vez más avanzados tecnológicamente y que son capaces de enviar información en un tiempo excepcionalmente breve a los oportunos órganos productores de fuego. Dentro de estos sensores se deberá incluir a toda la panoplia de sistemas aéreos no tripulados en su doble versión de sensores y de orígenes de fuego, así como las tradicionales amenazas de minas contra carro y municiones merodeadoras. A día de hoy suponen un reto tanto por la amenaza en sí como por su dificultad para ser detectados. Otra clara amenaza tradicional será el conjunto de medios blindados del adversario. Igualmente, en este campo, el desarrollo en los medios de detección diurnos y nocturnos, junto con la letalidad de las nuevas municiones, supondrán otra clara amenaza a las fuerzas propias. A ello habrá que añadir los cada vez más sofisticados medios de guerra electrónica y sistemas ciber que harán que nuestros sensores y sistemas CIS estén cada vez más expuestos y vulnerables. Como podemos apreciar, ya la propia amenaza nos va a condicionar el empleo de los medios propios. Y por ello paso brevemente a relacionar cuáles deben ser, en nuestra opinión, los requisitos que deberían dotar a los futuros vehículos blindados. En primer lugar, es necesario romper con el concepto de vehículo y empezar a considerarlos como sistemas terrestres, toda vez que ya en el presente estamos viendo que los vehículos integran complejos sistemas de obtención de información, guiado de armas y de mando y control y telecomunicaciones. Las unidades mecanizadas y acorazadas deberán ser capaces de operar dispersas y de concentrar rápidamente su potencia de combate. La velocidad en la ejecución será posible gracias al empleo coordinado de sistemas terrestres de gran movilidad, como las plataformas 8x8 Dragón, que se unirán a los ya existentes como el Pizarro o los carros de combate, que serán oportunamente modernizados. De medios CIS seguros, con mayores capacidades de ancho de banda, procesamiento y enlace en movimiento, de empleo de municiones de mayor alcance, velocidad y precisión, del empleo generalizado de sistemas aéreos no tripulados y de capacidades cibernéticas y de guerra electrónica.
Es necesario para ello que los vehículos blindados dispongan de una potencia suficiente, de una autonomía adecuada al combate futuro y de una fiabilidad que le permita incrementar la movilidad, protección y potencia de fuego y choque, estando en condiciones de combatir en un campo de batalla cada vez más disputado, sin perder de vista la necesidad de reducir al máximo la huella térmica. En lo referente a letalidad, estarán en condiciones de incorporar nuevas tecnologías, tales como municiones guiadas y municiones de energía dirigida, láseres, para lo que será necesario incrementar los alcances para la detección y localización de objetivos. Al estar la plataforma integrada en una red de sensores, se facilitará la asignación de objetivos y se reducirá el ciclo de la decisión. Otro aspecto a considerar es la protección. El aumento en la potencia de fuego y la precisión de los sistemas de armas terrestres obligará a la mejora de los blindajes y el empleo de sistemas de defensa activa en las plataformas, así como a un esfuerzo adicional en el enmascaramiento. La disponibilidad de nuevas plataformas terrestres dotadas de mayor movilidad, autonomía y protección, además de sensorización y conectividad, permitirá dotar a las unidades terrestres de estas características, permitiendo asumir misiones en escenarios cada vez más exigentes. Como hemos visto anteriormente, las amenazas son múltiples y en estos casos la supervivencia de los medios blindados en el campo de batalla se conseguirá mediante la adopción de diferentes medidas. Por un lado, con la agilidad para dispersarse y concentrarse eficazmente, y por otro, mediante su integración en un sistema de red integral, junto con otros capacitadores como son la defensa antiaérea, la guerra electrónica y los medios de obtención de inteligencia de largo alcance. Esto exigirá que los sistemas necesiten interactuar con una gran variedad de medios y sistemas e integrar RPAs o enjambres de RPAs. La disponibilidad de vehículos autónomos y semiautónomos constituirá un multiplicador de la potencia de combate, especialmente sustituyendo a los combatientes en cometidos de apoyo, reconocimiento y sensorización. Deben ser además capaces de adaptarse los vehículos blindados del futuro a la evolución de las tecnologías, estando previsto disponer en el futuro de versiones con conducción autónoma o tripuladas remotamente, posibilidad de sincronización automática con otras plataformas de la misma unidad, servir de nodriza para robots terrestres o incorporar nuevas tecnologías como armas de energía dirigida o cañones electromagnéticos. Deben facilitar el combate en zonas urbanizadas, convirtiéndose en plataformas que faciliten el trabajo al personal desembarcado, mediante sus sensores y sus sistemas de comunicaciones. Y, por supuesto, deben cumplir con los requisitos de interoperabilidad que permitirán combatir en el marco de una fuerza multinacional. Desde el punto de vista logístico, es deseable hablar del concepto de plataforma única, modular, que sea capaz de integrar diferentes variantes, que disponga de una gran sencillez en lo referente al mantenimiento y que por su configuración permita acometer fácilmente una modernización de media vida. Sería también recomendable que permitiera incorporar los nuevos avances tecnológicos, en particular en lo referente a reparación autónoma, fabricación aditiva y sistemas de realidad aumentada en apoyo a las tripulaciones y personal especialista. Para el medio y largo plazo, los vehículos deberán incorporar combustibles alternativos, tal vez el hidrógeno, sin que se produzca una pérdida de fiabilidad ni autonomía. Por encima de todos estos requisitos que he mencionado, quisiera también poner de manifiesto la gran dificultad que tienen hoy en día los ejércitos, no solo el español, para poner en servicio sus materiales. El tiempo transcurrido desde que se inicia el proceso de definición de la necesidad operativa hasta que entran en servicio los materiales hace que en muchas ocasiones los materiales ya estén desfasados, y más hoy en día en que los ciclos tecnológicos se han acortado significativamente. Esta es una carencia que nos compete a todos solucionar: ejércitos, centros de desarrollo tecnológicos e industria de defensa. Y es necesario para ello definir un nuevo procedimiento de adquisición que permita reducir estos tiempos de entrada de nuevos materiales. En conclusión, nuestros sistemas blindados del futuro deben ser capaces de adaptarse a unas condiciones cambiantes en el campo de batalla, de hacer frente a múltiples y variadas amenazas y de incorporar los avances tecnológicos que le permitan asegurar la necesaria superioridad operacional. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Permanezco a la escucha. Muchas gracias, coronel García. Con su intervención hemos completado un poco la visión del usuario, la visión hacia el futuro, claro, del usuario de este tipo de sistemas. Ahora vamos a conocer sus claves desde la parte del fabricante.
Nuestro siguiente ponente es el director ingeniero de vehículos de cadenas de Santa Bárbara Sistemas, Carlos Gil, que va a centrar su intervención en la evolución de las plataformas multipropósito y su adaptación a los nuevos requisitos de combate. Desde su puesto, Carlos Gil es el responsable de la línea de diseño de los desarrollos de vehículos blindados, tanto de los actuales como los futuros, y de la línea de investigación futura de estas plataformas. Don Carlos Gil, ¿qué tal se encuentra? Muy bien. Lo que vamos a hacer es dar unas pinceladas acerca de cómo la evolución de las plataformas multipropósito, las plataformas que tenemos actualmente, tienen que evolucionar para pasar a las plataformas del futuro. Para ello, tenemos que evaluar los requisitos que en un inicio estaban basados en este triángulo, como se ha comentado, el triángulo de la movilidad, la supervivencia, la modularidad, capacidad, donde está incluido las armas de fuego, y una conectividad prácticamente basada en unas radios y algún tipo de BMS. ¿Cuál es el futuro? Tenemos un segundo triángulo, el triángulo de la conectividad, la operatividad remota, la automatización, las nuevas tecnologías. La visión que tenemos que tener de los diseños de aquí al futuro es unir estos dos triángulos. Tenemos 6 caras y estas 6 caras hay que verlas de una manera holística. ¿Cómo se realiza eso? Y abundando en lo que ya han comentado los coroneles, hay que ver el sistema como un sistema de sistemas. No es una plataforma única, es una plataforma que lleva otras plataformas similares alrededor y algunos otros elementos en la esfera alrededor del propio vehículo, lo cual nos hace necesitar de una arquitectura abierta, tanto en lo físico como en lo lógico. Esto nos lleva a la mejora de la logística, modularidad, reducción de componentes iguales. Y, por supuesto, como estamos hablando de un espacio, una nube, una cloud, tenemos que tener ciberseguridad. Todo esto se define con un enfoque de sistemas y subsistemas comunes, modulares y escalables. Por otra parte, se nos requiere una mejora de la movilidad, fundamentalmente hablando de bajo impacto en el medio ambiente, pero además aumentando la movilidad. La modularidad es lo mismo que hemos dicho de la arquitectura abierta, pero ya basándonos directamente en lo que es la arquitectura del propio vehículo. Eso nos admitirá cargas de pago mayores y variadas. Y luego la preparación para tripulación, tripulado y no tripulado. Esto que se resume en que necesitamos una multiplataforma, multipropósito y modular. Y encima de todo esto tenemos que estudiar el incremento de la conciencia situacional, detectar las amenazas, no ser detectado, minimizar la detección, el tiempo de respuesta y la comunicación. No solo vamos a comunicarnos como antiguamente una radio, sino que formamos parte de un nodo de esa red, de esa cloud, en que la información se transmite y el propio vehículo puede ser un receptor o puede ser un nodo de la red. ¿Esto en qué se traduce? En ayudas electrónicas. La integración más avanzada, aquí podemos ver unas plataformas que son las que actualmente disponemos con distintos roles y son dos plataformas ruedas cadenas que usan mismos elementos comunes. Para avanzar, ¿qué necesitamos? Necesitamos 3 pilares fundamentales para habilitar a la plataforma para cualquier futuro desarrollo. Esas 3 pilares son la digitalización, la automatización y la electrificación. Esta automatización y esta electrificación, todo está basado en una plataforma común a la cual se le pueden añadir elementos, módulos. Para ello, como he dicho antes, tenemos que pensar en una arquitectura física, modular, puedo cambiar módulos fácilmente, y una arquitectura lógica, puedo hacer plug and play de diferentes sistemas. Esto nos permitirá una facilidad y una eficiencia en el uso de las plataformas. Si empezamos por la primera columna, la digitalización. La preparación para la digitalización la tenemos basada en el uso de la arquitectura NGVA. La arquitectura NGVA lo que nos permite es el posterior integración de sistemas. ¿Por qué mejora esto o esto nos va a mejorar la movilidad? Porque nos va a permitir funciones especiales de ayuda al conductor, como podemos ver en la imagen o como podemos tener en los vehículos, nos va informando cómo está la carretera. Podemos tener información no solo de cómo estamos, sino recibir información de qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que conducir. La mayor letalidad, porque somos capaces de recibir información y somos capaces de detectar al enemigo antes. Tenemos más capacidad de integración. Vamos a tener capacidad de recibir información, procesarla más rápidamente. Mayor protección, porque tenemos capacidad para instalar sistemas automáticos de defensa, ya sea sistemas automáticos de defensa hard kill, soft kill o sistemas de contramedidas electrónicas. Y además tendremos capacidad de ver
el vídeo, el ver la fusión de sensores, lo cual nos permitirá ser más conscientes de la situación en la que estamos, conciencia situacional. Y todo esto nos lleva a una mejor logística. Implantaremos un sistema HUMS, tanto embarcado como fuera del vehículo, que nos permitirá reconocer el estado del vehículo, las piezas de recambio, problemas que podemos tener, cómo podemos resolverlos. Y además podremos usar fuera de la plataforma gemelos digitales que nos ayudarán a resolver los problemas. Dentro de esta pata de la digitalización tenemos la conciencia situacional. Conciencia situacional que nos permite llegar a lo que nosotros llamamos el módulo de control dual. Comandante y conductor ya no son dos elementos que están separados, sino que son dos elementos que trabajan en conjunto, uno al lado del otro. Pueden operar, como se puede ver en estos ejemplos, delante de una información amplia. La reciben con mucha facilidad, son capaces de actuar rápidamente y tomar decisiones en más corto espacio de tiempo. Esto se debe a la mejora de los interfaces hombre-máquina y la presentación de la información. Esto que se hace, digamos, a una forma lógica, también se va a traducir en un elemento, digamos, físico, que es lo que nosotros llamamos el citadel. Una célula en la que tenemos ese mismo módulo de control representado en un módulo que puede facilitar la configuración de las plataformas. Un tercer elemento, ya lo han hablado los coroneles también, son los famosos vehículos nodriza. Aquí hacemos una representación de un vehículo nodriza, donde en la parte delantera tenemos el módulo de control y detrás tenemos un módulo de control de robots. Robots que pueden ser UGVs, UAVs y los cuales pueden ser lanzados y desplegados tanto desde la plataforma como otros que hayan sido lanzados y controlados desde el vehículo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los elementos. Segunda pata es la automatización. Automatización fundamentalmente por lo conocido el drive-by-wire. Drive-by-wire que lo que hace es hacer conducir a un vehículo a través del hecho de poder mandar señales eléctricas que dirijan al vehículo, lo aceleren, lo frenen y lo conduzcan. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite la deslocalización del conductor, que puede estar en el puesto del conductor, puede estar en otro sitio, puede estar remoto, o incluso puede haber un autómata, un ordenador que controle el sistema, que llegaríamos al elemento autónomo. A ese ordenador nosotros lo conocemos o lo estamos reconociendo como el robot conductor. Robot conductor que es capaz de planificar, navegar y conducir el vehículo. Entre las cosas que podría realizar y se pueden hacer es el convoy. Unos vehículos siguen a otros automáticamente sin tener que haber un conductor dentro. Aprendizaje de rutas. Un vehículo es capaz de ir de un punto a otro y repetir esa ruta él solo sin tener que llevar nadie dentro. El reverse tracking. Si yo me he introducido en una zona y, por ejemplo, el ejemplo más claro es el campo de minas, no ha pasado nada, yo no quiero volver por otro sitio, quiero volver por donde he pisado. Pues le daría el reverse tracking y el vehículo se movería los últimos kilómetros sin necesidad de tener que decirle por dónde vas yendo por las mismas pisadas. Luego estarían los elementos comunes de todos los tipos de vehículos, que ahora mismo también lo vemos en nuestros coches, pues el control de crucero o el control de distancia. Siguiente, la última pata que tenemos es la electrificación. ¿Qué entendemos nosotros por electrificación? Electrificación es que todo lo que funciona en la plataforma funcione con corriente eléctrica, incluida la propulsión del vehículo. De este modo, tenemos, tal como está en el gráfico, toda la zona verde es toda la zona de consumo. Todo lo que hay en la plataforma consume electricidad. No hay otro medio de movimiento o de activación de elementos. Todo es eléctrico. Y la segunda parte es la parte azul, es la parte de generación. Parte de generación que depende del estado del arte en cada momento. Esta parte de generación puede empezar desde lo más tradicional, que es un motor diésel con un generador, a un paquete de baterías, a unas células de combustible con hidrógeno u otro tipo de elementos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite una mayor integración de los sistemas, nos permite reducir en algunos momentos piezas móviles, por ejemplo, reducir la hidráulica. Podremos recuperar energía en las frenadas, pero también lo que podemos hacer es mejorar la eficiencia de algunos sistemas. Cuando tenemos que pasar para conseguir un movimiento por varios diferentes sistemas que van perdiendo y tienen rendimientos intermedios. Reducción de pesos y volúmenes y fundamentalmente es flexibilidad en la arquitectura. Ya no es necesario tener ciertos elementos uno al lado de otros para que funcionen. Pueden estar distribuidos en la plataforma. Y esto nos permite que los sistemas sean modulares y la única necesidad que tenga cada módulo es de un enchufe de corriente y un enchufe de datos. Con lo cual la plataforma puede, digamos de alguna manera,
instalar los elementos en los sitios más convenientes y no depender de que tienen que estar conectados a. Y al final de todo hay dos elementos muy buenos, que es en ruedas y en cadenas podemos usar los mismos elementos de generación y prácticamente todos los mismos elementos de consumo, sin diferenciar solo exclusivamente en algunas partes. Y el futuro uso de las energías alternativas, que es lo que los coroneles han mencionado. El hidrógeno o en un futuro próximo otro tipo de baterías o quién sabe en algún momento una pequeña central nuclear. Con todo esto, ¿qué es lo que conseguiremos? Es ir al futuro más próximo, o como vislumbramos el futuro próximo. Y en fundamento necesitamos recolectar información, el vehículo recolectará información, tanto lo que venga por el exterior, por la nube, o por lo que haga en interno, por fusión de datos. Todo esto será un compendio que podrá ser exportado o recibido de otros. El vehículo dispondrá de robots que lo que hacen es reducir el personal embarcado, y lo que realizarán los robots es tareas para evitarle la sobrecarga de trabajo, como determinar tempranas amenazas, clasificar y priorizar objetivos, decidir el tipo de camuflaje o el tipo de contramedida que haya que usar, e incluso en algunas situaciones que se necesitan respuestas muy rápidas, el contraataque automático. También tendrá que existir un ordenador táctico central, en el que tendremos inteligencia artificial y aprendizaje profundo, donde estarán reflejadas las tácticas del ejército y donde se podrá seguir las acciones adecuadas para las situaciones del combate, tomar decisiones de no pasar por una zona determinada en función de los enemigos que hay, usar un tipo de trabajo u otro, y también combinar acciones con otros elementos del campo de batalla. Hemos hablado antes de que esto tiene que ser un sistema de sistemas, entonces podremos combinarlos con otros vehículos y podríamos llegar a ser un enjambre. Con esto termino mi presentación, espero que haya sido de su agrado y les haya podido iluminar sobre el tema. Muchas gracias. Damos paso a Víctor, que ya lo tenemos aquí. Víctor es el director de desarrollo de negocio de Santa Bárbara Sistemas y va a centrar su intervención, mientras Carlos Gil resuelve la suya, en la movilidad y proyección estratégica de los nuevos blindados. Don Víctor, muchas gracias por haber estado aquí. Cuéntenos su ponencia. Entonces, decía que escuchábamos a nuestros clientes, a los diferentes actores, y uno de los aspectos es la movilidad militar. La movilidad militar, definida como pueden ver en la presentación, no por nosotros, sino por el Parlamento Europeo, es una preocupación en cómo realizar ese despliegue de tropas dentro del territorio europeo. Y el Parlamento Europeo ha identificado una serie de carencias en cuanto a la infraestructura y los procesos administrativos que dificultarían ese movimiento de tropas dentro del territorio europeo. Es algo complejo y vamos a analizarlo desde un punto de vista teórico. Si ven en la slide, si lo vemos desde ese punto de vista teórico, para un movimiento de despliegue de tropas dentro del ámbito terrestre, tenemos obstáculos naturales, tenemos obstáculos creados por el hombre, no disponemos de un Schengen militar, la capacidad de transporte es de manera teórica limitada y tenemos una infraestructura que puede presentar cierta problemática. Eso tiene una dificultad añadida obvia si estamos en un caso de conflicto, como marcamos en la parte inferior. Y adicionalmente, si tenemos que hacer un despliegue marítimo o aéreo, intervienen otra serie de factores. Estoy en la presentación donde hago un ejemplo de la movilidad militar en el caso que tengamos que hacer un despliegue de vehículos desde La Haya a Tallin. Y he hecho un análisis con qué supone ese desplazamiento. Pues como pueden ver, estamos hablando de una ruta más rápida que está en el entorno de los 2.700 kilómetros. Supone en una velocidad media de 60 kilómetros hora para el convoy unas 43 horas y habría que reportar... Ahora me adelanto. Ahora se... Perfecto. Nada, ya está, y habría que realizar entre 4 o 7 repostajes. ¿Qué supone este desplazamiento? Pues que tengamos que cruzar en torno a más de 170 ríos con anchura de más de 20 metros, más de 13 ríos con anchura de más de 100 metros, en total un cruce de más de 13 kilómetros sobre el agua. Adicionalmente, cruzar 7 fronteras nacionales con aduanas e infraestructuras diferentes de carreteras y de ferrocarril, lo que mencionábamos anteriormente en cuanto a la no existencia de un Schengen militar
y las dificultades de movimiento en ferrocarril, por ejemplo. Actualmente, pero esto me refiero al momento en el que hicimos el análisis, había 16 obras en la ruta. Si chequean ahora en Google Maps, he visto que algunas han mejorado, hay algunas menos, pero al momento de realizar en el análisis había 16. Y adicionalmente, el 90% de las autopistas, el 75% de las carreteras nacionales y el 40% de las carreteras locales y los puentes son capaces de soportar vehículos dentro de la clase militar MLC 50. Esto ya es una complicación, pero adicionalmente sabemos por la información pública que el número de puentes militares flotantes en Europa, la totalidad de ese material que está en posesión de los ejércitos europeos, no alcanza ni para estos kilómetros sobre agua que hemos dicho en esta ruta, y que la capacidad de transporte mediante ferrocarril es limitada para realizar ese traslado en caso de conflicto. Si pueden pasar la siguiente slide, por favor. La anterior. Analizado, la siguiente, por favor. Analizado ese entorno o ese contexto en el que estamos, ¿qué es lo que podemos hacer como empresa diseñando el vehículo? Pues basado en ese análisis de la infraestructura, primero esto nos determina que como vemos ahí, nos lleva a una fabricación de vehículos compactos y dentro de esa clase militar MLC 50 para mejorar la movilidad militar. Y si vemos lo que hay en el mercado, vemos como una especie de carrera en el incremento de peso de los vehículos por diversos motivos, como pueden ver en la parte superior, donde vemos el ejemplo del Challenger 2, donde está por encima de las 100 toneladas, Military Low Class 110, pero tenemos ejemplos también de incremento de peso en los carros Abrams, incluso en los carros Leopardo. Con lo cual pone en cuestión esa capacidad de infraestructura existente en MLC 50 y la posterior transporte, aerotransportabilidad o transporte en ferrocarril, como pueden ver en la parte inferior. Siguiente, por favor. Adicionalmente, y escuchando a los actores y usuarios, y creo que está en línea con las dos presentaciones anteriores que ha realizado Miss Coronel, nosotros podemos hacer ese análisis de la parte física del vehículo, en cuanto al peso, las dimensiones, buscarlo más compacto. Pero ¿qué oímos más allá de requerimientos que pueden ser comunes en vehículos blindados de nueva generación? Pues creo que se ha mencionado anteriormente. Eficiencia en la adquisición, en la operación y el ciclo de vida. Se habla de vehículos que tengan una comunalidad en la flota, que sean capaces de realizar diferentes tipos de rol, y se demanda una capacidad de crecimiento para incorporaciones de tecnología que pueda desarrollarse en años futuros. Sabemos cuáles son las tecnologías que pueden demandarse. Hay diferentes estatus de la madurez de ellos. Quizá todos no se puedan implementar en una primera etapa, pero se busca que progresivamente se hagan esas incorporaciones de tecnología. Se ha mencionado también la interoperabilidad. Interoperabilidad, un ejemplo con nuestra empresa de puentes, por ejemplo, como pueden ver en esa foto, el ejército británico y el ejército alemán dispone de un tipo de puentes llamado IRB, llamado M3, perdón, y el ejército americano dispone de un puente llamado IRB. Lo que desarrolló la compañía, y un perfecto ejemplo de interoperabilidad, es un adaptador que permitiera unir ambos puentes y se han realizado ejercicios conjuntos en el entorno de la OTAN. Se ha mencionado también las comunicaciones seguras y un pequeño ejemplo que puede suponer un gran problema, he apuntado los sistemas de llenado de combustible. Bueno, tenemos información de cuando se han realizado esta serie de ejercicios que el simple hecho de que las bocas de llenado de los vehículos fueran diferentes ha causado un problema para el suministro de combustible a los vehículos y se ha tenido que buscar por soluciones de adaptadores estándar para que todos los vehículos pudieran realizar los repostajes. Coroneles han mencionado también el punto que marcamos sobre la digitalización, sistemas de arquitectura abierta, el man-and-man teaming, que se está demandando en operaciones remotas de los vehículos. Y por último, yendo más allá de la interoperabilidad, hablamos también de una incorporación a la operativa y la logística de los ejércitos. Pensamos que con este concepto de vehículo MLC 50, por las limitaciones que hemos mencionado, ya digamos de infraestructuras civiles, pero también las propias de las que disponen los ejércitos. Hablamos de la capacidad de las góndolas, lo que hemos mencionado del transporte en ferrocarril. Esto supone una más fácil incorporación a las estructuras ya presentes en los ejércitos y con la que van a
a tener que convivir hasta que se haga un reemplazo progresivo y total de los vehículos de nueva generación por los que están actualmente en servicio. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la solución desde nuestro punto de vista? Y ahí es donde pasamos a ingeniería y mi compañero Carlos explicará después. Pues tratamos de dar respuesta a lo que hemos comentado anteriormente en estas diapositivas con un concepto multiplataforma. Aquí llamamos con nuestro vehículo Ascot dos ejemplos de ese concepto de multiplataforma y de familia de vehículos, donde dentro de una misma estructura podamos tener un vehículo de infantería, el IFV, y lo que llamamos un carro de combate medio, el Medium Main Battle Tank. Ventajas que supone esta solución. Bajo esa misma estructura y dentro de esa categoría de peso de ML50, pues tenemos dos vehículos que tienen esas prestaciones técnicas y operativas que demanda el cliente en cuanto a la movilidad táctica y operacional. Mantenemos una potencia de fuego y una gran letalidad por la combinación de los sistemas de armas de ambos equipos. Son rápidos y eficaces en el despliegue, no se enfrentan a los problemas que hemos mencionado que puedan tener vehículos de otra categoría de peso. Tienen capacidad anticarro por sus armas combinadas, uno con un sistema de misiles, el otro por su propia potencia de fuego con un cañón de hasta 120 milímetros, y dan apoyo que se ha mencionado con más flexibilidad en el combate urbano, en el apoyo demandado a la infantería, donde vehículos de dimensiones más grandes y más pesados es más complejo que puedan operar en los entornos urbanos. Y obviamente con nuevas tecnologías vamos a los más altos grados de protección. ¿Qué conseguimos con esto, con esta aproximación? Cumplir con lo demandado de un sistema de sistemas, que bajo esa arquitectura NGVA permite incorporar progresivamente los sistemas de nueva generación. Cumplimos con lo demandado desde todos los ámbitos de ahorros en el ciclo de vida, especialmente en los vehículos de cadena. Estos vehículos tendrían sinergias en la formación, en la operación, en las herramientas especiales, en la operatividad durante los 30 años que puedan estar en servicio. Son una perfecta combinación del man-and-man teaming porque mantienen la misma silueta. En términos de protección buscamos esa no identificación desde el exterior de cuáles puede ser un vehículo que vaya tripulado o no sea tripulado. Y bueno, como hemos dicho, permite esa capacidad de transporte y puentes con la infraestructura que existe hoy en Europa. Y hablamos de Europa como uno de los continentes más avanzados en cuanto a infraestructura civil, con lo cual si hay que hacer un despliegue fuera del territorio continental, sabemos que la infraestructura y las condiciones del terreno pueden ser incluso peores que las que estamos mencionando aquí. E importante, los recursos financieros son requeridos para un gran sistema de armas. Hablamos de la combinación o adquisición a la vez de un sistema de armas IFV y carro de combate en vez de dos sistemas, con lo cual tenemos mayores sinergias sin mermar las capacidades operativas que pueda demandar el usuario. Quédense con nosotros, por favor, porque ahora nos van a acompañar de nuevo todos los ponentes de esta sesión para responder a las preguntas que nos han ido dejando nuestros asistentes y que les adelanto además que son muchas. Bueno, Coronel Montero Ruiz, Coronel García García y don Víctor López, bienvenidos de nuevo. Ahora, bueno, ya estamos aquí todos juntos en pantalla de nuevo para ir respondiendo a las cuestiones que yo les iré reenviando a partir de las que ya hemos recibido nosotros. Si no hay inconveniente, vamos a alargar un poco más el webinario de lo previsto, pues unos 10, 15 minutos para poder ir respondiendo a estas preguntas y poder recuperar también pues, esos minutillos que quizá nos han quedado ahí colgados. La primera cuestión yo creo que iría para usted, señor Gil. Pregunta Agustín Gandul. Bueno, él plantea, ¿se vislumbra la posibilidad de obtener la movilidad, la protección, la potencia de fuego de un carro de combate principal actual con un carro medio del entorno de 50 toneladas? ¿Cómo lo ve usted esto? Pues en función del aumento de los elementos de reacción, como comentaba, los APS, que son los Automatic Protection Systems, podemos cada vez más y más parar o detener amenazas del nivel de lo que actualmente tiene un carro de combate, pararlas en las proximidades del vehículo. Con lo cual, si eso es así, podemos reducir el blindaje básico del vehículo.
y entonces el nivel de peso sí que se puede admitir. Ahora mismo ya con lo que se dispone prácticamente estamos en esa situación. La siguiente para el coronel Montero. Pregunta Diego Domínguez. En su opinión, ¿no hay un riesgo elevado de que las capacidades industriales europeas que se acaben potenciando sean en realidad las capacidades franco-alemanas? Sí, bueno, vamos a ver. En principio, como quiero recordar que las iniciativas, las convocatorias que se van a promover, que ya se han promovido todos los años anteriores y que se van a promover a partir de este año, del 2027, exige un mínimo de 3 naciones. Por lo tanto, y que esas 3 naciones, empresas, o mejor dicho, empresas de 3 naciones diferentes. Y entonces, evidentemente, pues Francia y Alemania, pues tienen son grandes potencias desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de defensa, pero tampoco podemos olvidar ahí ni a España ni a Italia. Como forman, de hecho, un grupo pues que siempre puede presionar, más que presionar, ponerse de acuerdo para impulsar uno de los requisitos. Pero de los requisitos de los que estamos hablando, lo que ha planteado la Unión Europea en sus convocatorias de los programas EDI de los años anteriores y lo que probablemente plantee en la convocatoria de este año y siguientes, son requisitos en los cuales se está buscando siempre poner de acuerdo a mayor número de países y satisfacer los requisitos y las necesidades de todos los países. Y se ve que estos requisitos de los que se han hablado en este webinario, pues son realmente, están todas las naciones y todas las empresas bastante alineados en este sentido. Coronel García, la siguiente pregunta de Fernando Chacón Jiménez, se lo voy a plantear a usted. Él plantea, ¿qué sistemas se están integrando en las plataformas terrestres para llevar a cabo un mantenimiento predictivo? Bueno, yo por lo que sé, en los vehículos de última generación ya hay sistemas que permiten el escaneo permanente de los datos logísticos de los vehículos, de las plataformas. Yo creo que esto es un hecho en el presente y lo que iremos a una generalización de estas potencialidades, de estas capacidades, pero creo que es una capacidad que ya está en servicio. Ya los vehículos de última generación ya contemplan estos ordenadores que dan datos de lo que son consumos, desgastes, previsiones, etcétera. Si me permites, ya nosotros estamos introduciendo en alguno de nuestros vehículos lo que es lo que he mencionado del HUMS, en unos primeros estadios que siguen lo que el coronel decía, colección de información para posterior tratamiento y poder aumentar las capacidades en términos logísticos de reducir las huellas y hacer que los mantenimientos sean más efectivos. Esta pregunta también quizá vaya para usted, señor Gil. Plantea Agustín Gandul, que él dice que la automoción va hacia la propulsión eléctrica, eso es indiscutible, realmente es así. Los motores de blindados normalmente pues suelen funcionar con diésel. ¿Ahí se contempla un escenario a largo plazo de carros sin motores diésel, con otro tipo de fuente de alimentación? En la presentación yo he hablado de 2 áreas, una que es el área de consumo eléctrico y otra la de la generación. La filosofía de diseño es tal que la generación, dependiendo de las tecnologías, empezaremos pues evidentemente con los motores diésel, como puede ser la generación híbrida de un Prius o un vehículo como estos, pero nadie nos impide que esos elementos puedan ser retirados en un futuro próximo y sustituidos por una célula de una fuel cell de hidrógeno, por ejemplo, o por baterías mucho más efectivas, o por energía solar. Todo depende de la tecnología, pero en el corto plazo dudo que eso sea posible, pero por el mero hecho de la logística que hay ahora mismo en el campo de batalla. Todo está basado en convoys con combustible. Entonces, en principio, habrá que empezar usando eso y a medida que vayamos evolucionando, pasar del combustible a otras energías. Don José Miguel García, coronel García, pregunta Enrique Souza si ¿tienen ustedes ya un grupo de personal entrenado para prevenir ciberataques? También en este tipo de desarrollos que haya pues un ataque de este tipo y que lo eche todo al traste. ¿Esto está previsto? Bueno, la ciberdefensa es una capacidad hoy en día que es conjunta.
la lleva a cabo el Mando Conjunto de Ciberdefensa, pero sí que es verdad que los ejércitos tenemos una responsabilidad a nuestro nivel para prevenir posibles ataques cibernéticos en lo que es el campo de batalla. Pero ya digo que la estructura y la responsabilidad está en el Mando Conjunto y, bueno, es evidente que en el futuro esta capacidad habrá que desarrollarla hasta los niveles más bajos de la organización. Pero sí se está desarrollando y ya a nivel táctico también hay pequeñas unidades que realizan actividades de protección cibernética de los equipos propios. Coronel Montero, comentan que, bueno, comenta Francisco González Mené que, bueno, hay un informe de la Agencia Europea de Defensa sobre el gasto en defensa en el que se plantea que los programas en colaboración disminuyen. ¿Cómo lo valoran esto ustedes? No termino de comprender que disminuyen los programas. Sí. Bueno, según el informe de la EDA sobre gasto en defensa, los programas en colaboración están disminuyendo. Entiendo programas en colaboración europea. Entiendo que sí, claro, porque es de la EDA. Sí, es todo lo contrario. Bueno, efectivamente, ha habido precisamente antes. Eso se refiere a años anteriores. De hecho, el último informe es del 18, me parece que el último aprobado. Precisamente a raíz de eso fue uno de los motivos en los cuales pues, se impulsaron estas iniciativas, tanto la EDF que he comentado, el Fondo Europeo de Defensa, como sus predecesores como iniciativas experimentales, que fueron las EDIF. Es decir, ¿qué quiere decir? Los programas de desarrollo industrial de defensa europeos. Y en ello lo que se promueve fundamentalmente es todas propuestas de investigación y desarrollo, proyectos de investigación y desarrollo de colaborativos. Una forma más clara de impulsar esa colaboración que asignar un presupuesto o reservar un presupuesto de 7.000 millones de euros, estamos hablando de 7.000 millones de euros para 7 años, 1.000 millones de euros al año para promover estos proyectos de investigación y desarrollo, una apuesta más clara para impulsar estos programas colaborativos no puede haber. Por lo tanto, puede que haya habido una época, también como consecuencia de la crisis y de otros muchos factores que han afectado a toda la Unión Europea, pero evidentemente el horizonte que tenemos por delante es muy prometedor en el sentido de promover y generar un verdadero espacio colaborativo dentro de toda la Unión Europea. Señor López, me gustaría preguntarle, esta pregunta, aparte de Francisco Romero Garat, nos habla acerca de cómo está avanzando el programa europeo MGCS que lidera Francia y Alemania sobre el futuro carro de combate. Él pregunta si España está implicada. Yo redirijo un poco la pregunta y le pregunto a nivel industrial. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto o algún tipo de foco puesto en la posibilidad de entrar en este tipo de programas o esto cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos nuestra propia visión técnica y operativa al respecto. Desde el punto de vista de industrial o de la cooperación, yo creo que por las fases que ha mencionado también el coronel y de cuándo se prevé la implantación, creo que es pronto para poder vislumbrar. Pero bueno, entendemos, como se ha manifestado, que todas serán analizadas en un entorno europeo de cooperación y nuestras capacidades y conocimiento de Santa Bárbara están ahí. Señor Gil, una pregunta muy concreta, muy específica. ¿Hay algún plan para sustituir las baterías de plomo del ASCO, del Pizarro, por baterías de litio? En los nuevos programas estamos empezando a realizar este tipo de transformación. Preguntan también, mira, volvemos un poco al tema de la energía. Continúo con usted, señor Gil. Y bueno, algunos de los ponentes, algunos de ustedes han comentado el uso del hidrógeno como posible combustible de futuro. Bueno, lo que hace José Luis Rivera es intentar afinar un poco más y preguntarle si realmente ven viable que podrán estar en servicio en el horizonte 2035 o sería mucho más largo plazo. La primera cuestión, sobre todo con las nuevas tecnologías, es el uso de las fuel cells en los vehículos. Estamos hablando que para las energías que se necesitan en un vehículo para moverle y para operarle,
son bastante elevadas. Entonces, el tamaño y peso de estos elementos es una de las complicaciones que tenemos. Incluso, a lo mejor no tanto el tamaño es como el volumen que se precisa. Entonces, necesitamos, se pueden usar, pero limitarían mucho digamos, el alcance del vehículo o los kilómetros que podríamos usar el sistema. Lo mismo que con baterías. Baterías es otro elemento que alguien puede decir full electric. Full electric, por decir una cifra. Para hacer el mismo recorrido que usamos con el combustible actual de un vehículo, necesitaríamos del orden de unos 10 toneladas de baterías en un vehículo, que prácticamente nos hemos consumido más de un tercio de lo que es un peso actual de un vehículo. Entonces, no decimos que no, pero cuando la tecnología avance. Coronel García, pregunta José Ramón García Cordón si además del programa 8x8, si existen planes de modernización de otros vehículos de los que actualmente dispone el Ejército, y él nos pide que cite cuáles. Bueno, dentro de lo que es la familia de vehículos blindados, ahora en la actualidad tenemos en servicio en nuestras unidades el Pizarro y el carro de combate Leopardo. Llevan ya una vida en servicio en nuestras unidades y deben estar fechas próximas a punto de pasar una modernización de media vida. Con lo cual yo creo que esto nos va a permitir mejorar las capacidades ya actuales. Y vuelvo a recordar que las plataformas actuales tienen una vida que ninguna es inferior a 30 años, con lo cual vuelvo a repetir la necesidad de que estos vehículos que entren en servicio en las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de asumir modernizaciones de media vida e incorporación de nuevas tecnologías. Coronel Montero, ¿cómo tiene previsto hacer el Ministerio de Defensa, si tiene usted conocimiento de esto, las asignaciones presupuestarias a los proyectos en colaboración de forma compatible con los calendarios de la Unión Europea para los fondos europeos de defensa? Bien, ahora mismo se está en proceso de publicar la convocatoria de las financiaciones del programa EDF, como ya he comentado, para el año 21. Se prevé que para el verano sea la convocatoria y a partir de ese momento se establecerá un calendario de forma que probablemente a finales de este año habrá un plazo primero para que las empresas tengan tiempo para generar los consorcios, repito, consorcios que tienen que ser de al menos empresas de 3 naciones diferentes, y una vez generados los consorcios, elevará la propuesta, mandará una propuesta de defensa donde ahí las evaluaremos y aquellas que sean de interés tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista industrial, pues desde luego podrán recibir apoyo de España, del Ministerio de Defensa, y así se comunicará a la Unión Europea posteriormente. Ahora, la Unión Europea tiene que decidir cuáles de esos proyectos que todos los países envían reciben financiación, y entonces pues la parte nacional pues también dentro de las capacidades podrá financiarse. Pero vamos, es el proceso. En verano se publicará la convocatoria para el programa EDF del año 2021 y el plazo oscilará probablemente hasta final del año 21 para que las empresas tengan tiempo para formar sus consorcios y elevar los proyectos, siempre conforme a la convocatoria, en el sentido que la convocatoria establece unas familias, establece unos topics que llaman, unos temas en los cuales marca unos requisitos. Dentro, por ejemplo, de los blindados, igual dice, pues los proyectos que deben presentar deben ser unos vehículos blindados que cumplan estos requisitos, que al menos puedan manejar vehículos autónomos, que al menos tengan una conectividad de determinadas características, etc. O una futura buque europeo, una futura plataforma naval, pues que tenga estas características, ¿no? Y así hay una serie de temas para que las empresas sobre esos temas concretos eleven su proyecto. Es decir, no son proyectos completamente abiertos, sino dentro de aquellas familias y aquellos temas que plantee Europa y que previamente pues son asuntos que estamos negociando todos los ministros de defensa, todos los países de la Unión Europea con la propia Comisión. Señor López, tenemos un par de preguntas que yo creo que se pueden reconvertir en una única consulta. Es de don Enrique Souza Sterling y del coronel don José Mingote, que bueno, pues nos preguntan acerca de los materiales
nuevas aleaciones, etcétera, que puede haber en los futuros blindajes. El coronel Mingote llega a preguntar también pues, su opinión acerca de la tendencia sobre blindajes de refuerzo frente a la acción de UAVs, de vehículos aéreos no tripulados. Y bueno, blindajes, al fin y al cabo, bueno, se está investigando, se está trabajando en nuevos materiales, en nuevas formas de defensa. ¿Cómo lo tienen esto? Creo que es más apropiado que Carlos responda a esta pregunta que yo. ¿Verdad, Carlos? Sí. Perfecto, Carlos. Bueno, sí, es un poco, vamos en la misma dirección de la primera pregunta de si un carro ligero puede ser comparable a un carro pesado. Y, por supuesto, podemos hacer que añadir blindajes para evitar los UAVs que atacan a los vehículos, pero creo que lo más razonable es tener medidas de contramedidas. O sea, el poder evitar que el UAV llegue al vehículo o que podamos hacer que se desvíe o algún tipo de estos elementos más allá de poner blindajes, porque si vamos a poner blindajes cada vez vamos a ir a más peso, más espesores y al final es una guerra que nos va a hacer bloquear los vehículos. Coronel García, pregunta a Manuel Pindado, ante la futura sustitución de vehículos como, bueno, los TOAS, BMRs, etcétera, por el 8x8 Dragón, que son más grandes y pesados, ¿cómo puede impactar esto en la capacidad de despliegue con los medios de transporte logístico del Ejército de Tierra? Bueno, estos vehículos que ha mencionado llevan ya una vida muy extensa, pero yo creo que todavía pueden tener un futuro como vehículos logísticos o vehículos de acompañamiento. Y bueno, pues está en estudio a ver qué opciones hay para estos vehículos. Yo creo que evidentemente como vehículos de combate de primera línea ya han perdido su utilidad, pero pueden tener una opción en estos campos que ya he comentado. Señor Gil, esta pregunta la dirige directamente Luis Gregorio a usted. Dice que ¿qué estándares de seguridad aplicarían para los vehículos autónomos? Y si incluye inteligencia artificial para disparo y selección de objetivos. Muy específica la pregunta. En principio, lo que tenemos y con lo que trabajamos es usar inicialmente los niveles de safety, los de seguridad, niveles SIL, y el nivel SIL vienen por la ISO 26262. Ese es, digamos, un inicial como estándar para todo esto. Y en paralelo, lo que sí que tiene que haber es una definición táctica por parte de los usuarios de qué se admite, ya lo comentaba yo en la presentación, de qué se admite como respuesta automática o qué es que tiene que ser una respuesta basada en información que se suministra al usuario, al tripulante, al comandante en este caso, y el comandante toma la decisión para evitar esos problemas de que el software puede hacer uso de un disparo de un arma sin ser antesmente definido por el comandante. Coronel García, y ya con esto yo creo que vamos a acabar. Pregunta Román Alexis Cardona, ¿qué pasará con el actual carro de combate Leopardo? En cierto modo, hemos estado hablando de esto ya, pero bueno, explico un poco más. Si está prevista la modernización o directamente habrá un cambio de plataforma. Bueno, es una muy buena pregunta, pero no tengo la respuesta. Yo creo que por el tiempo que lleva en servicio es posible que tenga una modernización de media vida, siempre y cuando las posibilidades económicas lo permitan. Pero he de decir que el carro de combate Leopardo que está en servicio en nuestro ejército es muy bueno y da unas prestaciones estupendas y yo tengo la sensación de que durará mucho tiempo con nosotros. Señor López, en este sentido, bueno, todos he sabido que en Europa prácticamente hay 17 plataformas funcionando, plataformas de este tipo, carros de combate, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, solo tiene una. La tendencia innegablemente es esa, a reducir el número de carros de combate que tengamos en la Unión Europea operando y quizá al final acabemos operando todos con una. En cierto modo también hemos hablado de esto antes, pero le pregunto directamente. Primero, esa aseveración de que Estados Unidos tiene solo una, la he escuchado varias veces y la he visto escrita y no es cierto. Creo que es
Estados Unidos tiene varias plataformas, tiene un carro de combate Abrams, tiene un carro de infantería, tiene vehículos de ruedas. Tiene menos plataformas, indudablemente, pero no solo a una. Y esto me lleva al punto de decir de que sí, desde mi punto de vista, y bueno, creo que compartimos el análisis que hemos hecho internamente en la compañía, va a haber una reducción de plataformas, no necesariamente solo a una, porque también los diferentes roles que podemos cubrir, creo que tenemos que salirnos un poco del enfoque tradicional, porque hemos visto que la definición de entornos VUCA o de lo imprevisible de la situación creo que nos ha desbordado con la realidad, con lo cual eso de constreñirnos solo a una, creo que lo dejaría abierto, pero a la pregunta de reducir, indudablemente debemos reducir el número de variantes y deben ser compartidas por el mayor número de países posible, desde mi punto de vista. Perfecto, bueno, por cierto, esos 17 carros de combate y tal, es un ejemplo que ponía la propia Comisión Europea en su momento cuando intentaba pues, convencernos de la idoneidad que la tiene de los fondos europeos y ponía este caso, ¿no? De decir, oye, que estamos quizás perdiendo sinergias en Europa y ponía este caso que efectivamente solamente es erróneo y que ha tenido éxito y que hemos recogido mal. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos ayudado a abrir una ventana desde la que vislumbrar el futuro a una capacidad tan fundamental para la defensa como es la de los vehículos blindados. Desde luego ha sido muy ilustrativo y muy interesante. Coronel Enrique Apolo Montero Ruiz, de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación de la DGAM, muchas gracias por habernos acompañado. Coronel José Miguel García García, jefe del Centro de Fuerza Futura 2035 del Ejército de Tierra, muchas gracias también por sus aportaciones. Don Carlos Gil, director ingeniero de vehículos de cadenas en Santa Bárbara Sistemas. Le agradezco también a usted que nos haya ilustrado sobre estos asuntos. Y don Víctor López, director de desarrollo de negocio de Santa Bárbara Sistemas, ha sido un placer contar también con sus impresiones en este webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a los oyentes. Gracias. Bueno, ya solo me queda recordarles que si quieren volver a ver este seminario o repasar cualquier parte que les haya parecido de especial interés o bien recomendarlo, en breve lo van a tener disponible al completo en nuestro canal Infodefensa Televisión de YouTube. Infodefensa.com además va a recoger cumplida información sobre lo mucho que ha dado de sí este encuentro, que ha tenido su parte accidentada, pero que se ha resuelto muy bien, en buena parte gracias a Víctor, que estaba ya aquí. Bueno, muchas gracias por habernos seguido. Antes de despedirme, quiero agradecer también a Santa Bárbara Sistemas el patrocinio de este webinario de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro digital de IDS Connect. Sigan informados en infodefensa.com, donde les seguimos anunciando nuestras próximas sesiones. Hasta pronto. Muy buenos días.